Bien, vamos a otro tema. 13 expertos conforman una mesa técnica para analizar, enfrentar, resolver, buscar las salidas a nudos legales tras la primera elección popular de los gobernadores regionales. Votación que pondrá fin a la actual figura del intendente. Esto planificado ya según calendario para octubre del 2020. Se espera que dentro de 60 días este equipo entregue un informe con sus conclusiones al presidente. Para hablar sobre este tema, sobre este proceso, nos acompaña Felipe Salaverry, el subsecretario de Desarrollo Regional. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Gonzalo. Bueno, comenzó julio, ya se fue julio, pasó el mes y así se iniciaron una vez por semana estas reuniones de la mesa técnica. ¿Cuál es el balance después de este primer mes? ¿A qué conclusiones han ido llegando? ¿Cómo se está avanzando? A ver, sería irresponsable anunciar o adelantar algunas parte del proceso de conversación que ha tenido la mesa, pero sí señalar que ha sido un interesante conversatorio, avanzando, perdona Gonzalo, avanzando en aquellos mínimos comunes que a propósito de una ley, la 21074, que profundiza la descentralización de nuestro país, además de la que permite o va a permitir la elección directa de nuestras autoridades regionales, aquellos, como tú señalabas, aquellos nudos que tiene la ley que esperamos sean resueltos previo a la elección de octubre del 2020 y cuando asuman las nuevas autoridades regionales en enero del año 2021. Ellas tienen que ver, reconociendo que esto es un proceso largo, el proceso de descentralización es un proceso dinámico que va a durar muchos años, pero que esperamos en el inicio las controversias sean las menores posibles, identificar eventualmente quién va a ir resolviendo, qué órgano del Estado va a resolver controversia o duplicidad de funciones de competencia entre el delegado presidencial y la nueva autoridad del gobernador regional, los temas que tienen que ver con capital humano, el fortalecimiento que debe tener las regiones de nuestro país para desarrollar competencias y fortalecer el trabajo técnico de ellos. De hecho, recién ahora, el día miércoles y jueves, sostuvimos una reunión de trabajo con la totalidad de los jefes de división de los gobiernos regionales, 6 por región aproximadamente, más el nuevo cargo que se creó a propósito de la ley, que es el administrador regional, que nos va a permitir que las competencias que se vayan identificando y transfiriendo a los gobiernos regionales se hagan de mejor manera. A ver, varias cosas. Hay 4 temas fundamentales que se están discutiendo en esta mesa técnica, dicho sea de paso, para que todos lo sepan. Son 3 expertos, pero que han designado ambas partes en términos políticos, o sea, oposición y gobierno, digamos. En estricto rigor somos 15 los miembros, me toca presidirla a mí, y Paz Serra del Ministerio de Vivienda, que es nuestra coordinadora ejecutiva, somos 15 los miembros, pero efectivamente encontramos en todos los partidos políticos, en las bancadas, en los partidos con representación parlamentaria, un ánimo bastante transversal o un ánimo bastante constructivo para enfrentar este proceso y con las distintas miradas. Pero, ¿y por qué el presidente Piñera nos pidió constituir esta mesa técnica? Para no replicar una discusión política que se da obviamente en el Parlamento. La idea nuestra es que estos 4 o 5 elementos que consensuamos como elementos a corregir en la ley, entregarle al presidente de la República un informe, soluciones donde identifiquemos qué cosas se deben corregir en la ley, qué cosas se pudiesen corregir desde el punto de vista administrativo, principalmente en la dependencia de los funcionarios de los gobiernos regionales, entre otros. Vamos desgranando estos 4 grandes temas que son a los cuales se les quiere buscar solución para que esto se pueda implementar bien, porque bueno, si se eligen los gobernadores en octubre, tengan todas las competencias y puedan... Todas las competencias en un proceso que es bastante dinámico. Efectivamente... Sí. Tenemos transferencia de competencias. Sí. Ese es el primer tema. Resolución de controversias entre el nuevo gobernador y el delegado presidencial, que van a ser las 2 figuras que van a estar interactuando en la región.
La tercera es la acusación constitucional, mecanismo, ¿verdad?, de control. Y la cuarta, la unidad de control interno de los gobiernos regionales. Vamos por parte. Transferencia de competencias. Transferencias de competencia. Hay varios procedimientos que establece la ley. Uno que nace del presidente de la República, que identifica en este periodo de transición de los primeros 4 años, identifica de algunos ministerios competencias en transferidas, y proceso que ya iniciamos en febrero de este año con la identificación de las primeras 15 competencias. Cuando uno transfiere competencias, la mirada que está teniendo la mesa es si las competencias deben ser transferidas de manera permanente, si son transferidas de manera permanente, se pueden revocar o no se pueden revocar, si van a tener si tiene un periodo o un proceso de acompañamiento, las competencias que se transfieren. Estamos hablando de transferir, entregar atribuciones actualmente radicadas en, por ejemplo, ministerios centrales por ejemplo, al gobernador regional. En materia de vivienda o transporte, en materia de vivienda se identificaron todos los procesos de resolución y de elaboración de los planos reguladores, o hacia dónde crece, hacia dónde se desarrolla una región o una ciudad. Eso que está hoy día radicado en el Ministerio de Vivienda se identificó como una competencia que debe ser ejercida y ejecutada y accionada por los gobiernos regionales. ¿Cuál otra? Por ejemplo. En materia de transporte, la definición de dónde yo focalizo el subsidio al transporte público en las regiones, principalmente en las zonas aisladas. En materia, perdón, de obras públicas, por ejemplo, porque es súper interesante para las regiones también tener algo que decir cuando se va a hacer una inversión de infraestructura, por ejemplo, en una ciudad. En materia de obras públicas se identificaron inicialmente un par de competencias que tienen que ver con caminos básicos, mantención de caminos básicos y la focalización de recursos para el agua potable rural. Hoy día estamos en una controversia más técnico-jurídica, porque eso en estricto rigor no es una competencia, sino un programa presupuestario y esa es una de las materias que queremos resolver en la ley, corregir. Hoy día la ley establece competencias a ser transferidas, pero muchas veces hay atribuciones, hay programas presupuestarios que no necesariamente tienen la denominación de competencia, pero es una acción concreta para un gobierno regional. Lo que pasa es que, claro, esto está todo en discusión, está en desarrollo. Es un proceso muy largo, muy largo y dinámico. Pero para la elección no queda nada. Ya, antes de ir a eso, estamos hablando de transferencia de competencia. Por ejemplo, usted me señala, en el caso de las obras públicas estamos pensando o estamos discutiendo en llegarle al gobernador regional tenga la atribución de ver todo el asunto de las pavimentaciones de caminos locales, en fin. Algún vecino dirá, bueno, pero eso es muy chiquitito. ¿Qué pasa con las grandes infraestructuras, con la cosa más de proyecto de largo aliento? Ahí va a tener alguna cosa que decir el gobernador regional, alguna atribución. Y lo otro, una cosa son las atribuciones, perdón, subsecretario. Sí. Pero sin plata no tienes nada que hacer. No se pone música. Entonces, claro, dentro de los 4 grandes temas, ¿dónde está el traspaso de recursos y la ley de rentas regionales? Intentamos, Gonzalo, que la propia ley que se legisló y que se promulgó en febrero del año 2018 establece las atribuciones, el presupuesto que van a tener los gobernadores regionales. Hoy día, el presupuesto de una región, a partir de la elección del gobernador regional, de la nueva figura regional, cuando asuma sus funciones, el presupuesto va a ser administrado, formulado y ejecutado por el gobernador regional. Eso es así. Para todos los temas, para el presupuesto general. El presupuesto general de una región va a ser administrado y formulado por el gobernador regional. Cuando uno va traspasando competencia, obviamente uno identifica no solo la competencia, sino los funcionarios que cumplen esa competencia o esa atribución y los recursos. ¿Cuánto cuesta la competencia? Cuando yo transfiero esa competencia, es evidente que yo transfiero recursos asociados a esa competencia. Sobre el tema discutido de rentas regionales, nosotros hablamos de una ley de financiamiento regional y responsabilidad fiscal. En ese sentido, Gonzalo, es el Ministerio de Hacienda con la Dirección de Presupuesto
que están trabajando un texto legal que va a ser presentado. El presidente, hay un compromiso de nuestro gobierno de ser presentado a discusión durante este segundo semestre del año 2019 para ser discutido por el Parlamento, que va en paralelo a este proceso de transferencias de competencia, de resolver las controversias, de fortalecer el capital humano. Hay que identificar también, y se está trabajando en esta mesa, los temas de la dependencia de los funcionarios. Un funcionario, para no duplicar las competencias que hace un ministerio, por ejemplo, vivienda en una región, y lo que tienen que hacer los funcionarios del gobierno regional. Y por último, dentro de los cuatro, uno que es muy importante desde el punto de vista de la transparencia y el cuidado de los recursos. Lamentablemente hoy día se nos mide al aparato público por la ejecución del presupuesto, es decir, cuánta plata gasto y si gasté toda la plata, no cómo se gasta ni en qué se gasta. Y por eso es importante para nuestro gobierno, para el presidente Piñera, fortalecer la unidad de control interno, de que los recursos de todos los chilenos, no solo en el Estado, sino particularmente en las regiones y en los municipios, se gaste bien, se gaste de manera transparente y con mucha responsabilidad fiscal, entendiendo que Chile sigue siendo un país de carácter ¿Cuáles van a unitario. ser las garantías de esa unidad de control de gasto? A ver, primero... En el sentido de qué certeza se van a tener los ciudadanos de cada una de las regiones de que ese volumen de recursos se va a gastar bien, se va a proteger de eventuales mal usos. En dos vías. Uno, la manera en que se designa a ese jefe o jefa de la unidad de control interno de los gobiernos regionales. ¿Cómo se va a elegir? Con un sistema, lo establece la ley, similar al de alta dirección pública. Es decir, para dar garantías que no es una cuota del gobierno de turno regional, sino que un sistema bastante profesional y que debe cumplir determinados requisitos profesionales. Eso por una parte. Técnicamente, Y segundo... ¿usted confía que va a ser así? Porque muchas veces se nos ha prometido que vamos a empezar a dejar de lado los cuoteos y en la práctica vemos que el cuoteo sigue coleando. Pero se ha avanzado bastante, Ya. Cada vez más se están incorporando distintos niveles de cargos directivos en los gobiernos regionales, también municipales y en el Estado, con el sistema de alta dirección pública que debiera seguir dando cada vez más garantía a todo de transparencia e independencia, sobre todo para el cuidado de los recursos. Pero además, paralelo, el presidente lo señaló en la cuenta pública del año 2018, hay un compromiso también del programa de gobierno, establecer un sistema único de información, tanto municipal como regional, que para las personas en fácil, apretando un botón, pueda identificar cómo se están gastando los recursos, quiénes están contratados, una ficha única de información municipal. Le hemos denominado hasta ahora FIMU, Ficha Única de Información o Unificada de Información Municipal, donde los 21 órganos que reciben información, tanto de los municipios como de las regiones de nuestro país, Consejo de la Transparencia, Contraloría, Impuestos Internos, van a estar en una sola gran plataforma a disposición de todas las chilenas. Y Mayor transparencia. Mayor transparencia. Todo suena bien, pero bastante complejo. Ahí estamos un poco entendiendo cómo va a ser este nuevo gobernador regional, donde se están definiendo estas materias en cuestión. Para usted, de los temas que se están trabajando en la mesa técnica, ¿cuál es el nudo más difícil o el que más ha costado consensuar? ¿Y por qué? Más que uno en particular, lo que más cuesta en este proceso son las expectativas que genera un proceso de descentralización como este en la ciudadanía. Ya, o sea, es más macro. No es que haya un tema en particular que sea el gran nudo. No, porque este es un proceso, Gonzalo, muy dinámico. Si uno mira legislaciones comparadas o países, cómo desarrollaron sus temas de descentralización, hay algunos como España, llevan 40 años de un esquema descentralizado de gestión de su república, de su país, y luego de 40 años aún se discuten competencias que tiene el Estado central y las autonomías. Ahora, algo importante es también conocer qué va a hacer el delegado presidencial. ¿Qué atribución va a tener el representante del presidente? Actualmente es el intendente, ¿no? Y el gobernador en las provincias, pero ahora vamos a tener un gobernador regional. Desaparece el intendente. El delegado presidencial también va a estar ahí. ¿Qué va a cortar el delegado? La propia ley lo establece. El delegado presidencial, representante del presidente de la República, tiene dentro
atribución principal la seguridad interior del Estado, la jefatura de las policías, el orden público, migración, extranjería. Es decir, todo lo que tiene que ver con el gobierno interior. Y además, y aquí sí se produce una controversia. Va a ser como un pequeño ministro del Interior. Es un pequeño ministro del Interior en la región. En la región. Es el que autoriza las manifestaciones. Ahí hay algunas cosas que tenemos que resolver en la duplicidad entre el gobernador y el delegado, pero principalmente se le atribuye y se le mandata en la propia ley de descentralización los temas de, como le acabo de señalar, interior del Estado, seguridad pública, jefatura de las policías, migración, fronteras, los temas que tienen que ver con no va a ser fácil, no va a ser fácil la convivencia, sobre todo cuando sean de colores políticos distintos. Cuando coincidan, no hay problema, pero no crea, yo creo que aunque sean de la misma coalición, también puede haber controversias, porque uno va a ser el representante de la región ante el Estado, ante el gobierno central, y el otro es un representante del presidente de la República, como es el intendente hoy día, ante esa región. Nada garantiza el acuerdo dentro de una misma coalición. De hecho, en este mismo tema, Renovación Nacional ha reclamado que la UDI no está convencida de que la elección sea en la fecha planificada y han pedido que se comprometan con sacar esto adelante. Francisco Chaguán ha dicho. Sí, ahí en eso es bastante transversal las distintas posturas. Las que están por posponer la elección, hay parlamentarios de nuestra coalición, como también de la nueva mayoría de la oposición, y los que quieren mantenerla en la fecha que corresponde. Argumentando que quieren esperar que todas estas cosas decanten para que... Eso ya se discutió. Sí. Se discutió durante la discusión legislativa, se dio. Hubo una cantidad de votos importantes que eran partidarios de posponer un año y que coincidiera con la elección presidencial y parlamentaria. ¿Usted no es partidario de eso o sí? El presidente de la República nos ha pedido... ¿Usted? El presidente de la República, yo soy representante del presidente como gobierno, es respetar y hacer cumplir la ley. La ley establece que es en octubre del año 2020 y las próximas autoridades electas en cada región asumirán el 6 de enero del año 2021. Eso no está en discusión. No está en discusión. Y aquí aprovecho porque muchos dicen en privado, Gonzalo dice, mire, es que yo voté en contra. Pero no hubo solo 2 parlamentarios. En la discusión del año 2017, solo 2 diputados que votaron en contra del proceso electoral, el resto todos a favor, con matices, o algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad, pero creo que esto a la larga es un proceso que fortalece el trabajo de las regiones. ¿Es el corazón de la descentralización o eso es generar mucha expectativa? No es ni el corazón ni el único hito de un proceso de descentralización. Uno puede seguir descentralizando con elección o sin elección, pero lo importante es que el empoderamiento desde el punto de vista de la elección popular va a generar expectativas que uno tiene que cuidar por una parte, pero es un paso más en un proceso de descentralización de la elección. Finalmente, una cosa es que haya un compromiso que usted ya ha reiterado, que las elecciones no se van a posponer, al menos de parte del gobierno, esa es la determinación, respetar la ley vigente. Sin embargo, materializarlo en la práctica se ve bastante difícil porque octubre del 2020 no es nada. Cuando pensamos todo lo que demoran las discusiones legales, legislativas sobre todo, y resulta que la mesa técnica de la que estamos hablando se puso un plazo de 60, Así es, 60 días para entregar el informe al presidente y esto llevarlo a o cambios reglamentarios o legislativos. El tema de los recursos está en manos de Hacienda también, recién dentro del segundo semestre. ¿Alcanzará a estar listo todo para que un gobernador sea electo y pueda echar a andar el proceso 100%? Nosotros esperamos y estamos trabajando para ello, y ese es el mandato que nos ha instruido el presidente de la República, de que esto esté en tiempo y forma para cuando asuman los gobernadores regionales y las gobernadoras el día 6 de enero del año 2021. Muy bien. Felipe Salaverry, muchísimas gracias por venir. Encantado, Gonzalo. Que esté muy bien. Buen día.